Ah, Oiga, estábamos en la clínica acompañando a la familia de Miguel. La situación se puso compleja el día de hoy. El informe médico de las 3:40 no fue muy alentador y las bancadas de Senado y de Cámara nos retiramos de la plenaria para ir a la clínica. sí, eso comentamos y también habíamos manifestado, Juan, que la situación anda como bastante compleja y es lastimoso, hombre, pues la situación con Miguel y volver a retomar aquí temas, el tema de la violencia política de hace, que ya habíamos pensado que lo habíamos superado. de 30 años. Así es, como dice Juan Carlos, hace 30 años no vivíamos una situación como estas. A los jóvenes actuales no habían presenciado lamentablemente lo que están viviendo, y yo creo que es un momento muy retador de país en medio del dolor, para que todos reflexionemos. Todos tenemos que reflexionar, y sin duda es importante bajarle el volumen, bajar el nivel del discurso. Las palabras a veces son agresivas y hay que ser sensatos de lado y lado, pero es lamentable lo que ocurrió con Miguel Uribe, lo que hizo este muchacho, lamentablemente, y esperemos pues que la justicia realmente proceda de manera más ágil y conozcamos quién está detrás de este atentado que hoy tiene a Miguel luchando por su vida. Y Representante, ¿se arrepiente del tono fuerte que ha manejado usted, que han manejado otros congresistas como Polo Polo, como María Fernanda Cabal en su momento, no solamente los del Centro Democrático, también los cercanos a Gustavo Petro también han manejado un discurso fuerte? ¿Se arrepienten de todo ese debate? ¿Creen o cómo ven la cosa? Porque también hay quienes dicen que en medio de esta confusión, que lo que se quería generar era también un río revuelto y una confusión, pues atentando no, tal vez no por el precandidato más polémico. Miguel Uribe para mí no ha sido el más polémico como para que sea hoy objeto de un atentado de ese tamaño que le decía yo a Rubén la semana pasada, tal vez que, que, que mejor dicho, pues quisieron generar el desorden, no propiamente con el más polémico. Juan Carlos, yo creo que hay que clasificar el nivel de las palabras. Yo he sido vehemente en varias posiciones frente al gobierno, pero nunca mensajes cifrados o de amenaza. Uno nunca se atrevería a decir que qué bueno que borraran al presidente de la República o algún congresista del pacto histórico, ni mucho menos. Diferente a lo que nos ha tocado a nosotros con el presidente Gustavo Petro, cuando se monta a la tarima que envía mensajes cifrados, su bandera de libertad a muerte o de guerra a muerte, que genera y que envía mensajes cifrados. Yo creo que acá el presidente Gustavo Petro realmente, y esperamos que la reunión que se realizó el día de hoy, liderada por la iglesia, le sirva de algo, porque desde el mismo momento en que ocurrió el atentado de Miguel Uribe, nosotros hemos visto a un Gustavo Petro que no ha parado en su agenda activista, sacar adelante su consulta popular, la reforma laboral, continúa amenazando, se va para Cali a liderar la marcha o el encuentro de la consulta popular, continúa dándole duro al Congreso de la República y señalando a los congresistas, echándole la culpa a los senadores de la Comisión Séptima del Senado por haber archivado la reforma laboral que se revivió y que hoy está en debate en el Senado. Y uno ve a Gustavo Petro para adelante con su agenda. Y fuera de eso, horas después del atentado a Miguel, pues vimos que no cancelaron, por ejemplo, el concierto en la Plaza de Bolívar. Yo creo que son muchas las reflexiones y lamentablemente vemos a un presidente muy afanado por tener una herramienta de Ahí, activismo político, que es exactamente, la ahí estamos. consulta, que es la consulta popular. Exacto, Juan. Ahí estamos viendo las fotografías que queríamos ver ahorita y ya Felipe nos las puso, lo de la reunión que habrán esta mañana, que a mí personalmente yo creo que va a ser simplemente un canto a la bandera, casi pues una estrategia política de Petro como para bajarle la espuma, porque yo no creería que él le va a bajar al discurso y a la confrontación. Usted tiene toda la razón, el representante, en el momento que dice que él ha sido un agitador, porque es que está grabado ofreciéndole muerte a quienes están en contraposición a sus intereses, como la consulta popular en su momento, y ahora que ya pues pretende reactivar con su Sancho que se consiguió este muchacho Montealegre, este viejito Montealegre, el nuevo ministro de Justicia,
que es el que le tiene más parlante y desde esa hermenéutica jurídica es de donde se pretende por lo menos justificar que lo que está haciendo el presidente o las intenciones que tiene pues están bien cimentadas desde la constitución política, pero eso hace parte del relato de que él tiene, porque hoy, y yo quiero que lo veamos y lo analicemos Juan Carlos y Juan, los dos Juan, para que la empecemos a buscar, a mostrar Felipe, la encuesta que sacó el opinómetro de Atesco, porque la desfavorabilidad del presidente Gustavo Petro sigue subiendo. Si las podemos ver, Felipe, ya, por lo menos las dos primeras, que son muy importantes, donde vemos que el presidente de la República ya sobrepasa, ahí está, el 63% de desfavorabilidad, donde pierde el año completamente porque ahí sigue incrementándose. Sin embargo, ese 30% no solamente en esta encuesta de Atesco, sino en todas lo conserva. Y ahí miramos en cómo está manejando ya la situación. Claro que no veo, no alcanzo a mirar toda la diapositiva, Felipe, porque me la puso muy chiquita. Sí, sí. Exacto, ¿Cómo entonces qué? ahí me queda muy fregado porque no, la gente la ve muy bien, los que no la vemos No somos como nosotros, nosotros, los de la presbicia. los, ¿Qué? los de la presbicia. Pero por lo menos que hay que le preguntan sobre aquí le estoy viendo, sobre cómo está manejando la seguridad en el país, que era muy mal, muy mal el gobierno de Gustavo Petro representante. Así es que mire Rubén, primero yo creo que el presidente Gustavo Petro no ha tenido la capacidad de gobernar, yo creo que su mundo es X, su cuenta de X, y está completamente alejado de las realidades que están viviendo, que se están viviendo en diferentes departamentos del país. Lo de Majimbo era cantado, era un año de su muerte y sin duda iban a ocurrir atentados en contra de la población civil. Y así ocurrió la semana pasada porque el gobierno no se preparó. Los policías asesinados en los últimos días, van más de 6 policías asesinados, el debilitamiento de la seguridad en nuestro departamento y el poco apoyo que han tenido los alcaldes y los gobernadores del gobierno nacional. Y hay una razón puntual, y es que el presidente Gustavo Petro lamentablemente le ha fracasado la paz total, que lo único que ha hecho es beneficiar a las estructuras criminales. El último informe de la Defensoría del Pueblo estableció que en el 75% de los municipios del territorio nacional hay presencia masiva de grupos al margen de la ley. Y eso es un tema completamente preocupante, Rubén y Juan Carlos, y el gobierno nacional no hace absolutamente nada. Hoy en la Cámara de Representantes teníamos un debate de control político para hacerle seguimiento a la paz total. El señor Otti, desde que se posesionó como alto comisionado para la paz, vive enfermo. Hoy no apareció que porque estaba enfermo, que está incapacitado. Claro que si está incapacitado, pues no, uno tampoco va a exigir que esté si está enfermo y que tiene obviamente una certificación médica, pero tampoco llegó el ministro de Defensa. Nos tocó aplazar el debate de control político sobre paz total y seguridad en un momento tan crítico. En un momento donde hace 10 días atentaron contra un precandidato a la presidencia, donde hay amenazas contra los partidos de oposición y la oleada de violencia que estamos presenciando especialmente en los últimos días. Dígame, por ejemplo, quién volvió a hablar del Catatumbo. Y el Catatumbo está completamente perdido, Rubén. Sí, pero le voy a decir una cosa, Juan Carlos y Juan Espinal. El control político se lo está haciendo el pueblo. Hoy había convocatoria de una marcha, después de la de ayer, que fue la de la marcha del silencio. Hoy y vamos a empezar analizando la de hoy y vamos a analizar la que se presentó el día de ayer. Vamos a ver ese BTS, Felipe. Señor. Pero quería hacer un comentario, pues, como complementando un poco lo que dice el representante Juan Espinal, que gracias además por estar con nosotros analizando estos temas. Y es que, por ejemplo, yo hablaba con alguien hoy que me decía que maneja el tema del transporte intermunicipal o interdepartamental, Medellín-Caucasia, y digo, esta semana no voy a trabajar porque hablan de un paro armado, problemas en Remedios, problemas en Valdivia, problemas con la muerte de una miembro de la fuerza pública. Uno escucha un montón de cosas que se supone ya habíamos empezado a superar, hasta el temor de volver a circular por las carreteras. Y lo digo porque hay personas que dicen, no, salir por carretera ahora en vacaciones con los pelados, no,
mejor o no salgamos, o mejor, o nos vamos vía aérea o no salgamos. Eso preocupa porque se supone que íbamos a empezar, que ya veníamos pues como un trabajo, ya veníamos haciendo un trabajo de unos expresidentes, recuperando como esa, digamos, relativa tranquilidad que no era absoluta, pero al menos uno sí decía, yo cojo mi carro y no hay problema. Ya está volviendo otra vez hasta ese temor, Juan Espinal, a propósito pues de lo que usted decía hace unos segundos para que analicemos lo que también dice Rubén de la marcha de ayer, que me parece una sinvergüenzura que Petro diga que ayer fue la marcha de la paz y que fue de Petro, cuando obviamente eso no fue así. Así es, la marcha de ayer fue una marcha ciudadana, o sea, una manifestación completamente ciudadana, donde hubo apoyo de diferentes partidos políticos y líderes políticos a nivel nacional. Y fue una marcha muy importante, primero por el mensaje que se envió, el respaldo a Miguel, la solidaridad con él y con su familia, la cadena de oración. Segundo, el mensaje que se le envía a los violentos, no tienen espacio en nuestro país. Y en ese mismo sentido, el mensaje que se le envía al presidente Gustavo Petro para que baje el tono y deje de amenazar a quienes no estamos de acuerdo con sus posiciones como presidente de la República. Es que de eso se trata una democracia, que pensemos diferente, que actuemos diferente sin hacernos, obviamente, enemigos. Y tercero, muy importante, y es el llamado a la unidad de todos los colombianos para defender la democracia. Yo creo, Rubén y Juan Carlos, ojalá esté equivocado, que el presidente Gustavo Petro está diseñando el cóctel perfecto para que no hayan elecciones el próximo año. A nosotros siempre en el Centro Democrático nos dicen, ese Centro Democrático tan radical, hay veces con esas posiciones como tan extremistas, pero vea, el tiempo nos va dando la razón. Hace 15 días Caterine Jubinao, Cate Jubinao decía en la plenaria de la Cámara que finalmente las tías uribistas tenían razón cuando advertían el tema de Gustavo Petro. Dicen los congresistas como la representante Miranda que nosotros teníamos la razón cuando decíamos que podríamos convertirnos en una segunda Venezuela. Y es que Juan Carlos y Rubén, ojo con este escenario, se aumenta una ola de inseguridad en el país. Dice Gustavo Petro, acá no hay garantías para llevar a cabo, no hay garantías de seguridad para llevar a cabo las elecciones. Decreta una conmoción interior, Juan Carlos, usted que es un muy buen jurista, una conmoción interior en nuestro país, y dice, no, aquí no hay garantías. Y ojo con esto, recuerden el pacto nacional del exministro Cristo, cuando uno de los puntos era que tuviéramos elecciones libres y en democracia en el 2026. Y esta semana dijo Benedetti que le preocupaba mucho las garantías en materia de seguridad para realizar elecciones el próximo año. Me preocupa profundamente. Entonces creo que el mensaje ayer fue contundente. Todos los colombianos, las instituciones, los periodistas que han hecho un trabajo impecable de informar los errores del gobierno, que tenemos que estar además más unidos que nunca para salvar la democracia y las instituciones de nuestro país. Y hoy vimos un plantón convocado por Petro, donde estaba el señor Arias de la CUT, con un micrófono completamente incendiario, prácticamente amenazando a los senadores de la República. Entonces yo lo decía esta tarde en una constancia en la plenaria de la Cámara, ¿dónde está la reflexión de que hay que bajarle el tonito a los debates y a los discursos? Porque allá está el señor de la CUT diciendo que hay que sacar a los senadores de la República de su recinto si no apoyan la reforma laboral tal cual como viene de la Cámara de Representantes, que en este momento están debatiendo en el Senado de la República. Pero eso no tiene discusión, porque es una cosa es lo que diga la CUT, lo que diga ese viejo embolsado de la CUT que no convoca, porque yo vi esta mañana 200 personas si acaso en la Plaza de Bolívar, y eso contrasta con las solo contadas Bogotá, Medellín y Cali, más de 150.000 que salieron ayer. Y por más billete que le hubiesen metido a la marcha, no necesitaron tarimas, no insultaron, no vandalizaron Transmilenio, no vandalizaron las estaciones. Un respeto absoluto, Rubén, el respeto hubo absoluto. Una cosa ahí muy tranquila, una marcha muy tranquila, que Juan Carlos lo decía al principio, pues por lo menos el rating no se los llevó el Día del Padre, porque hubo mucha gente que salió
ya está cansada de esas diatribas del presidente Petro, de esa peleadera tan impresionante, y hay que bajarle ahí un desgaste ahí que yo creo que eso le está pasando factura al presidente. Rubén, pero yo no quiero que dejemos pasar lo que acaba de decir el representante Juan Espinal. Él está hablando algo que me inquieta muchísimo, y es que, según lo que le acabo de escuchar, que me parece que una noticia sumamente importante, y es que al presidente le encantaría que haya un caos para que el año entrante, en medio del caos, declare, si eso fue lo que le entendí, una conmoción interior que impida el desarrollo de las elecciones en el 2026. Eso Así no es, se puede entender, eso es así gravísimo. es, Juan Carlos. Mire, y vuelvo y repito, ojalá yo esté equivocado. Ojalá yo esté equivocado. Hace aproximadamente 4 meses, en mi columna de opinión que yo escribo para el Nuevo Siglo, la columna la titulé El Catatumbo, el piloto perfecto de Petro y de Maduro. Lo que está pasando en la frontera es completamente lamentable. Allá no hay ni Dios ni ley. Y vuelvo y repito, Gustavo Petro, que es un hombre muy responsable, lamentablemente, que no respeta la Constitución, la ley. Mire todo lo que ha hecho. El viernes rompe la regla fiscal y no pasa absolutamente nada. El decreto 572 que adelanta el pago de la renta, que pone en riesgo a los sectores empresariales del país y no pasa absolutamente nada. El comité de la regla fiscal le dijo que tomar esa decisión era completamente, el comité autónomo para la regla fiscal, que tomar esa decisión era completamente antitécnico, y él salió adelante con esta decisión. Y ahí está Pero la hablando de que va pregunta, a Juan, ahí con presentar. respecto, pero Juan, ahí con respecto a lo de la regla fiscal es porque el presidente tiene la potestad de cogerla. Claro, no, estoy de No, acuerdo. ¿sabe por qué se lo digo, Juan? Porque yo le digo una cosa, yo me he tomado, y muchos nos hemos tomado como el tiempo de mirar dónde Petro ha violado la Constitución, y lo único que yo he encontrado hasta el momento es que hace mucho ruido y mucha bulla, pero hasta el momento ha respetado por lo menos los fallos de las Cortes. En eso estamos de acuerdo. Pero Entonces yo creo que es más a la laca. Mire, el mismísimo fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, cuando Petro habla nuevamente de que si no le aceptan la consulta, va a salir a conseguir 8 millones de votos y va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Alfonso Gómez Méndez dijo la semana pasada, hombre, eso es pura bulla de este mal. ¿Dónde y cómo? ¿Y con qué? Hombre, ¿Qué y ¿de con dónde va a quién? sacar? ¿De dónde va a sacar 8 millones de votos si no los tiene en este momento? Ya ni la mermelada le sirve. Hombre, bueno, Dios. claro, y te doy la razón con la competencia de la regla fiscal, así es, y para eso existe la cláusula de escape, que la puede activar claro. el presidente de turno. Estoy de acuerdo contigo, pero O sea, que ya sea un error y que nos Claro. esté llevando la inopia, Exacto. que nos estén haciendo gárgaras y que se esté Así gastando es. la plata este año, se da Así el es. eso es otra cosa. Así es, Rubén, pero voy al punto de la consulta popular. Una consulta que es completamente antitécnica, anticonstitucional, realmente es inconstitucional, no cumple los parámetros legales, y él va para adelante. Acá el Senado mañana tiene que votar y decidir 2 consultas populares, además que radicaron. Recuerde que él radicó también una adicional, el ministro de Salud, que tenía funciones delegatarias. Él va para adelante porque él necesita un vehículo para realizar activismo político, para impulsar sus candidatos a la Cámara, al Senado y a la Que se presidencia. le va a quemar más de uno. Él no Así copia, es. no copia. Así es, pero no dejo de insistir en que puede existir un riesgo, como el que les explico, como el que obviamente le pongo a consideración, de que Gustavo Petro puede alterar, se puede alterar la seguridad en nuestro país, declarar una conmoción interior y decir no hay condiciones para realizar elecciones. Es que lo que ocurrió con Miguel Uribe es muy delicado. Es Muchísimo. completamente delicado, Rubén, y lo digo con todo el respeto, además porque Miguel todavía no era el candidato único del partido, Nada. o sea, fue en contra de un precandidato. Entonces esto es un tema supremamente delicado, que uno dice, estos bandidos se adelantan en un momento electoral complejo, y le tocó desafortunadamente a Miguel porque le pudo haber ocurrido de pronto a cualquier precandidato o a otro aspirante. Exacto. Entonces es un tema supremamente preocupante, sumado
el debilitamiento de nuestra fuerza pública, Rubén y Juan Carlos. Muy bien, bueno, venga que yo los quiero invitar porque tengo otros BTRs que yo quiero que ustedes los analicen porque llegó tiempo de humor. Esto fue lo que le pasó ayer a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuando salió a marchar. Ojo pues, Felipe. Bueno, muy bien. Listo, oiga. Valen más que 1000 palabras. Yo creo que a Claudia López le están cobrando a Claudia López le están cobrando lo brincona que ha sido, que sale como dice Juan Carlos, sale como la chimoltrufia, que como dice otra. Ella es morronga Claudia López. Ella, En privado es Fajardo para acá, Fajardo para allá. ya lo niega. Y ya lo niega. Estuvo con Petro en algún momento cercana y ya lo niega. Y si hay oportunismo de todos lados, el mismo de Mauricio Liscano, el mismo mira el de Mauricio, ya que lo menciona, miremoslo de una vez, el 6, Felipe. a Biblias, Sí, claro, a ver si lo tiene ahí Felipe de cerquita. Felipe Méndez. Muy bien, no lo tiene cerquita. Bueno, el cuento Pero es que yo les puedo decir algo. El Cuenta, guerrero Claro, ahí está. levantó su mano señalando ¿Cómo le parece su hacia música el y todo? infinito. es la de Carlos Galán, no menos sea descarado. El guerrero dice que estas lágrimas son la Fue la canción que se risa utilizó en la serie, del mañana que me a espera. Luis Carlos Galán y tal. Que El la Muy canta- bien, ya, con eso es suficiente, Felipe. Óigame, representante Juan Espinal, tiene que ser uno muy caradura llegar uno en los zapatos de Mauricio Liscano después de que comió los 3 años de Claro. Que además ya se están desmarcando, ¿cierto? Ya se Claro. están desmarcando. Totalmente. Que estuvieron en contra de la paz total, que Gustavo Petro se ha equivocado en la manera de gobernar, que no tiene la capacidad de diálogo, pero fue ministro hasta hace 3 o 4 meses. Claro, Su pareja, es que le Lo gusta. mismo, director del DAPRE. lo mismo Roy. Entonces uno Roy. dice, ¿es estrategia o son muy descarados? Oiga, Yo creo que es que son muy descarados y ya lo mismo, adhiero. ya no se sonrojan, No, ya Los no. camaleones. perdieron la montan- vergüenza. Ellos montan una empresa cada elección, montan su empresa, montan su franquicia, y en la franquicia es a ver hasta dónde les da. Pero yo le quería preguntar, representante, como hay una mutación de los que ya chuparon rueda y quieren cambiar el discurso, en Antioquia, ¿cómo ve usted? Porque en Antioquia hoy ser cercano a Petro, eso es muy complejo. Pudo no serlo tanto antes de campaña, pero hoy está claro que mejor dicho, Petro se encargó de enterrar la izquierda pues en Antioquia y Daniel Quintero, los dos acabaron. Juan Carlos, yo creo que la ciudadanía va a castigar a los políticos cercanos a Gustavo Petro, como ocurrió en las elecciones en la alcaldía de Medellín. Se renovó el Consejo de Medellín y votaron en contra de los aliados de Quintero. Creo que esto va a pasar también en las elecciones del próximo año. Y la ciudadanía ya no es boba, Juan Carlos, porque ya hay muchos medios de información, las redes sociales, las votaciones de nosotros son públicas. Hay veces les choca que porque los sacan, que los banderean en las redes sociales, de cómo votaron. Cualquier ciudadano puede entrar al portal del Congreso de la República y verificar uno cómo vota la reforma a la salud, la pensional, la laboral, porque nuestro voto es público. Y la ciudadanía creo que ya es suficientemente informada para saber por quién votar, y creo que los van a castigar. Nosotros vamos a hacer campaña con todo el amor del mundo, sin temor. A nosotros no nos van a esconder, no nos van a atemorizar con lo que está ocurriendo. Estamos más firmes que nunca. A Paula y a mí me decían, ustedes van a salir a marchar el domingo. Claro que como que si vamos a ir a marchar, obvio que vamos a estar en las calles. Claro que uno tiene que tener precauciones en materia de seguridad, escuchar las recomendaciones de nuestros equipos de esquema de seguridad, pero que nos vamos a esconder,
que no vamos a seguir saliendo a las calles a dialogar con la ciudadanía, a dialogar con los empresarios, a repartir volantes? Claro que sí, porque en este momento, más que nunca, necesitan políticos con firmeza, nada de tibieza, políticos con firmeza, que defiendan la democracia, que defiendan la libertad de los colombianos, que defiendan una plataforma para el 2026 que recupere el norte de nuestro país, porque lamentablemente Colombia no va bien. Yo quiero, Congresista, yo bueno, quiero, sí, antes de que se me vaya la paloma, congresista, ¿por qué ustedes, los congresistas antioqueños, no han podido lograr que lleguen los recursos para las 4G, que no lleguen los recursos para seguridad y que le toque al carismático gobernador andar con una ponchera haciendo vacas, implementando sobretasas de la seguridad que no queremos? ¿Por qué le quitamos al presidente la obligación o el deber de enviarnos lo que nos corresponde? Es que nada es regalado. Y los congresistas se han quedado cortos tal vez, no sé. Yo hago la pregunta, yo no estoy cuestionando de si sí o si no, pero queda uno como con ese sinsabor. ¿Dónde están los congresistas frente a esos temas? Mire, Juan Carlos, quizás la culpa es nuestra de no tener la capacidad de informar todas las gestiones que nosotros hemos tratado de liderar como bancada. El profesor González, el que era el director del Departamento Nacional de Planeación, que además es antioqueño, está completamente alineado de que el gobierno nacional debería transferir los recursos para terminar las vías 4G. Cuando él se montó en esa propuesta y en las reuniones que nosotros lideramos en el Congreso de la República, a los 8 o 15 días Petro lo sacó, lo echó completamente del gobierno nacional, simplemente porque estaba alineado con nosotros. Como bancada de congresistas enviamos un comunicado al presidente Petro y al ministro de Hacienda para que girara los 480.000 millones de pesos del tren ligero de la 80, del metro de la 80. El ministro de Hacienda, el anterior, nos ayudó, escuchó el llamado, giró los recursos y Petro lo sacó del gobierno nacional. Al presidente Gustavo Petro, Juan Carlos, no le interesa nada con el departamento de Antioquia. Los alcaldes vienen a hacer gestiones a los ministerios, los recibe un X en el ministerio, no les ayudan, traen proyectos ya radicados en la tercera fase y no les dan los recursos para los municipios. Entonces aquí hay una realidad y es que el gobierno nacional no está realmente ejecutando en la región, ni a nivel departamental, ni a nivel municipal. Y ahí es cuando le toca al gobernador de Antioquia con el alcalde de Medellín decirle al gobierno nacional, entréguenos la vía, nosotros terminamos el tollo. Entréguenos, por ejemplo... Pero ¿sabe una cosa, Juan? Eso fue un error. Eso fue un error, o sea, eso es quitarle la responsabilidad al gobierno. Y Rubén, pero yo te digo algo, Rubén, con todo el respeto. Si el presidente no ayuda, a los gobernantes les toca tomar decisiones audaces. Y uno sabe que la gobernación de Antioquia no tiene muchos recursos, pero mire, perdón, el ahorro burocrático, que es de casi 200.000 millones de pesos en la gobernación de Antioquia, ha permitido el programa de pensión vitalicia para 3.000 personas mayores de 60 años. Y creo que ese programa va a funcionar y es interesante. Lo que pasó con el ICETEX. Mientras Petro acaba con el ICETEX a nivel nacional, los empresarios antioqueños se unen y montan un fondo para tener subsidios y llegar a 2.500, 3.000 estudiantes como un tipo ICETEX. Ese es el talante de los paisas. Y yo entiendo, uno no le quita la responsabilidad al gobierno nacional y se monta al hombro del chicharrón, pero había que hacerlo. Juan, pero eso está muy bien cuando un empresario de manera voluntaria dice, yo me bajo este presupuesto y le ayudo a la gente, pero yo no le veo nada de audaz al gobernador que nos metió una sobretasa a la seguridad mal hecha, mal construida, mal aprobada, mal ejecutada. El alcalde y EPM le dieron la espalda, él sigue cabalgando sobre eso y le puedo asegurar que las demandas que tiene en este momento el Consejo de Estado la van a tumbar eso. La tasa de seguridad está, ya llegaron los recibos. Yo creo que la fuerza pública requiere del apoyo de los mandatarios. En este caso, el gobernador tomó una decisión compleja, una decisión que no es popular.
y que obviamente tenía Imagínese que Uribe ni le contesta el teléfono al gobernador. tenía contradictores de la tasa de seguridad, pero yo les digo algo con todo el cariño. La tasa de seguridad ojalá funcione, ojalá no la tumbe un juez, porque es lamentable cuando uno va a los municipios, entra a las estaciones de policía o a las sedes de los batallones del ejército y ve uno la lamentable situación en la que viven nuestros soldados y policías, Rubén y Juan Carlos. Pero eso es competencia del gobierno nacional, Juan. Sí, Rubén, pero vuelvo y repito, a Petro no le interesa ayudarle a Antioquia. 50.000 millones de pesos en el PAE de Medellín. ¿Qué le tocó a Federico? Ponga los 50.000 millones de pesos. Hoy debe 5 billones de pesos por el subsidio de energía. A EPM como grupo y a todas las empresas generadoras y comercializadoras les toca reinventarse de cómo suplen esa caja que no le paga el gobierno nacional. El debilitamiento, por ejemplo, en materia de hidrocarburos. Por eso el gas ha aumentado, la factura está en un 36%, porque Petro toma decisiones completamente ideológicas. Y lo que uno escucha en los corrillos del Congreso de la República es que Petro le ha dicho a los ministros: no me interesa absolutamente nada con Antioquia. Y uno ve al ministro de Salud caminando a los municipios, que ojalá les lleve recursos, pero ve uno unas reuniones de 10, 20, 30 personas. ¿Y qué? A ver, ¿qué han ejecutado? Preocupación completamente, y se van para Urabá a decir que eso es un problema, que él puede imagínense, a tirarle la gente al puerto de Urabá, un proyecto tan importante para la competitividad de nuestro departamento y a nivel nacional. ¿Qué sería, por ejemplo, de Colombia sin Hidroituango, que nos salvó el año pasado con las termoeléctricas de un apagón? Entonces, Petro no quiere Antioquia, y a él se le olvida además que 940.000 antioqueños votaron por él. Yo lo que les decía, Rubén y doctor Juan, a un gran aportante de la sobretasa de seguridad de una edificación muy grande en el centro de Medellín que les toca pagar alto, digo, hombre, ¿sabe cuál es la preocupación? Que la plata se vaya a perder. Esa es la preocupación de muchos, que la plata se vaya a perder porque, uno dice sobre Juan, pero mira, Juan, tú eres abogado. ¿Quién le hace veeduría a eso? Tú eres abogado, ¿Sí? Eres un gran jurista, y yo creo que primero la ciudadanía tiene mecanismos para vigilar los recursos. O sea, nos toca a nosotros vigilar lo que... Segundo, yo lo digo, yo confío en la administración del gobernador de Antioquia. Y tercero, la ordenanza, cuando establece los recursos de la tasa de seguridad, tienen una destinación específica. Y si los recursos obviamente ingresan a las arcas del gobierno departamental, se tienen que reflejar obviamente las inversiones. ¿Dónde anda Alfredo Ramos? En la Asamblea tienen casi 400.000 pues que para unas canchas de deporte. No, Rubén. No, recuerden que en materia de seguridad y convivencia, ese ítem perfectamente se encasilla en la construcción y en los mejoramientos de escenarios deportivos dentro de la estrategia de seguridad y convivencia. Bueno, lo empaquetaron muy bien, pero bueno, yo quiero aprovechar estos últimos minutos, Juan, para no entrar en un debate con usted sobre ese cuento de ese muerto que lo carga el gobernador Gallón y Eugenio Prieto. ¿Qué, Juan? Pero hay que preguntar, por ejemplo, ahora que hablan de la transparencia en los recursos, yo sé que el doctor Espinal pues no es el responsable, pero por lo menos tiene cercanía. ¿Qué le pasó a Alfredo Ramos, que ya no volvió a hablar de la vaca? Pero eso ya... La plata. No, es que si estamos hablando, hermano, de recoger billete y no nos han dicho dónde está la plata de la vaca y ahora nos recogen sobre tasa, pues uno tiene... Quedo con la tarea, Juan. Quedo con la tarea pública, Juan Carlos y Rubén, de averiguar cuántos recursos se recaudaron y qué se están destinando. Quedo con esa tarea. Es mejor averiguar dónde anda Alfredo. ¿Dónde está Alfredito? ¿Dónde lo que se perdió? Pero venga, eso no le toca a Juan Espinal. No le toca, yo por eso le digo la claridad. No puede cargar ese muerto como dice usted. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos para que todavía, pero por lo menos una abrebocas, Juan. Entonces, ¿cómo vamos para, independientemente de todo el desorden que tenemos en este platanal los últimos meses, tenemos que pensar en la campaña política y quiero entonces definir, mi señor, si usted sigue y quiere volver a la Cámara de Representantes, si va para Senado y si su amiga, la senadora Paola Holguín, está pensando en algo más grande. Por lo menos ya escuchan cosas.
Rubén, mire, les voy a decir, o les voy a dar una respuesta con toda la Políticamente tranquilidad. correcto. Mire, estos días han sido muy complejos para nosotros como partido, Sí. por lo que le ocurrió al doctor Miguel. Nosotros estamos como aturdidos, de verdad, Rubén, como partido. Esto ha sido supremamente doloroso. Como equipo liderado por la senadora Paola Holguín, nosotros hoy todavía no tenemos decisiones. Hemos estado concentrados en su precandidatura a la presidencia de la República. Las senadoras y Andrés Guerra como precandidatos suspendieron todas las actividades políticas de la precandidatura a la presidencia, que así lo tenían que hacer, por respeto a Miguel, acompañando a Miguel y enviándole la mejor de la suerte para que supere este momento tan difícil de salud que está enfrentando. Y nosotros somos un equipo disciplinado, Rubén, y a mí mi abuelito, nosotros que somos montañeros del suroeste, a mí Sí, mi señor. abuelito me enseñó Somos surestanos. que el que hace caso no se equivoca. Y Paola es mi jefe, y donde ella me diga que esté, ahí voy a estar. Y va a estar Rubén también. Y va a estar Rubén también. No, es que nosotros somos, no, ante todo nosotros somos surestanos y nos interesa nuestra subregión. Así es. Usted Hoy trata dejé mal a constancia. Espinal, porque Espinal es de Andes y usted de... No, señor. Jericuano, yo soy jericuano, Juan. Ah, Jericuano. Jericó. Ah, bueno. Jericuano y de Jardín. La Usted- tierra de mi, usted- y Jericó, la tierra de mi abuelo materno, perdón. Así es, yo creo que Rubén y yo somos Cookies. primos. Ustedes son cookies, porque el de Andes Pero- no lo ven tan bien. Ustedes los de Hoy Jericó- incluso Rubén dejé una constancia en la plenaria de la Cámara sobre la situación vial del suroeste, que realmente la responsabilidad recae toda en el gobierno nacional, en el Ministerio de Transporte, en Invías y en la ANI. Estamos llevados con el suroeste, vea. Entonces, tenemos el pedazo en Salgar, que esa parte es de la provincia mía. Usted es del Cartama, yo soy de San Juan. Entonces, ¿qué voy yo con eso ahí en Peñaliza de ahí para arriba? Ya se vino otra vez pura provincia de San Juan, la cuenca del Sinifaná, en un resalto hay un remiendo que habían hecho. Y para acabar de ajustar, que nos íbamos a dar la vuelta por Santa Fe de Antioquia, ya hay otro derrumbe en Santa Fe de Antioquia. O sea, para ir al suroeste, a la provincia de San Juan, un problema es verdad. Sí, muy difícil ese tema del suroeste.